Elecciones en Estados Unidos. Los republicanos recuperarían la Cámara según proyecciones. El Partido Republicano recuperará el control de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de mitad de periodo en los Estados Unidos, según proyecciones. Según la cadena estadounidense CBS, socia de BBC, los republicanos se perfilan como mayoría en la Cámara Baja del Congreso, a la espera de conocer qué pasa con el Senado, que renueva un tercio de sus miembros con algunas carreras demasiado igualadas como para anticipar quién gana. Ambas cámaras están bajo control demócrata en los 2 primeros años de mandato del presidente Joe Biden. Si finalmente hay un cambio de control partidista, esto afectará a la agenda de Biden, que podría ver bloqueadas sus iniciativas. Normalmente las elecciones de mitad de periodo son un referendo a la gestión del presidente y suelen ser negativas para el partido que controla la Casa Blanca. Biden tiene bajos niveles de aprobación, alrededor del 45%, y la alta inflación en el país, el gran tema para muchos electores, juega en contra del partido en el gobierno. Los resultados definitivos tardarán en conocerse porque aún hay partes del país que siguen votando y el conteo de votos en varios estados puede mostrarse días, sobre todo para las disputas más igualadas. En un clima de gran polarización y de dudas sobre el funcionamiento de las elecciones, el FBI dijo que no se han denunciado problemas significativos, violencia, amenazas ni intimidación. Pero ¿qué sabemos hasta ahora? El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que podría ser rival republicano de Donald Trump para la Casa Blanca en el 2024, ha logrado una victoria clara para la reelección. Florida y el condado de Miami-Dade, tradicional bastión demócrata, se confirman como bastiones republicanos. Las batallas más determinantes aún son demasiado inciertas como para proyectar ganadores, sobre todo en el Senado, donde la diferencia en favor de los demócratas es mínima. La Cámara de Representantes regresaría a control republicano, según las proyecciones. Hay ya varios sitios que incluyen a la primera gobernadora de la historia abiertamente lesbiana, Maureen Healey de Massachusetts, y al primer congresista de la generación Z, Maxwell Forbes de Florida, de origen cubano. Incluso una pequeña mayoría republicana en el Congreso cierra las puertas a las iniciativas de Biden. Parece probable que los republicanos, como se produjo y se predijo ampliamente, tomen el control de la Cámara de Representantes cuando comience el nuevo Congreso, a principios del próximo año. Si es así, la pregunta es tan grande que es la mayoría que podrían tener. Casi como una gran tormenta, una verdadera ola electoral puede desalojar a algunos políticos que se suponían que iban a mantener sus escaños en el momento de esperar sorpresas. Pero incluso si los republicanos terminan con solo una pequeña mayoría en la Cámara, se cerrará la puerta a la agenda legislativa de Joe Biden para los próximos 2 años. Esto generará un nivel de intensa supervisión del Congreso que el presidente ha evitado hasta ahora. ¿Qué hay en juego? De igual manera, están los 435 puestos de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 senadores, además de gobernadores y otros cargos locales. Los republicanos solo necesitan recuperar 5 puestos para volver a controlar la Cámara, algo que prevén las encuestas. El Senado. Hay igualdad de fuerzas 50-50 y decide el voto de la vicepresidenta del país, la demócrata Kamala Harris, por lo que cualquier cambio desnivela la balanza en la Cámara Alta. Los resultados definitivos podrían tardar en conocerse días o incluso semanas. Eso se debe a varios factores, como por ejemplo lo ajustado que son algunas disputas, que haya resultados disputados y la posibilidad de recuento. Otros retrasos que pueden haber en el sistema descentralizado en el que los estados tienen sus propias normas. Si los republicanos toman el control de las 2 cámaras del Congreso, hasta hoy en manos de demócratas, podrán bloquear la agenda del presidente Joe Biden y llevar adelante la suya, el apoyo económico a Ucrania y una ley nacional que restrinja el derecho a la interrupción del embarazo podrían estar sobre la mesa. La inflación es el mayor tema en los Estados Unidos y es la mayor en los últimos 40 años, y la baja popularidad del presidente Biden juega en contra de los demócratas.
Las elecciones de mitad de periodo suelen ser negativas para el partido que está en la Casa Blanca. El triunfo de algunos de los candidatos republicanos respaldados por Donald Trump podría ser una validación del expresidente, que ya adelantó que la próxima semana hará un gran anuncio, posiblemente su intención de presentarse a las presidenciales del 2024. Muchos ven estas elecciones como un test a la confianza en la democracia de Estados Unidos. Algunos republicanos que buscan estar en la Cámara han manifestado dudas sobre el resultado de las elecciones del 2020. También lo han hecho candidatos a cargos locales que podrían estar a cargos de futuras elecciones. ¿Qué significa que haya un gobierno dividido? Un gobierno dividido se refiere a una situación en la que una o ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos están controladas por un partido que se opone al presidente en ejercicio, algo que parece que podría pasar a partir de estas elecciones. Este tipo de gobierno es común en el país norteamericano desde la década de 1970. El más reciente fue durante los últimos 2 años de la presidencia de Donald J. Trump, cuando los demócratas controlaban la Cámara. Algunas personas apoyan a un gobierno dividido porque significa que cada partido político puede vigilar al otro, por ejemplo controlando medidas de gastos no deseadas o bloqueando ciertos proyectos para que no se conviertan en ley. Además, con las cámaras divididas se puede obligar a los legisladores a redactar leyes que tengan una base de apoyo más amplia, lo que le hacen más difíciles de deshacer cuando el poder cambia de manos. En esta situación, la cooperación genera la estabilidad política. Pero cuando los partidos están polarizados en sus posiciones, un gobierno dividido puede hacer que sea imposible que un partido apruebe la legislación, lo que lleva a un estancamiento. Donald Trump y Elon Musk son peligrosos narcisistas adaptados a la América del 2022. Estamos mejor cuando las personas como ellos no pueden obtener una riqueza e influencia tan ilimitadas. Nuestra política es lo peor por eso. Es probable que no sepamos todos los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos por un tiempo, pero considera a 2 personas que no están en ninguna boleta electoral y que están marcando el tenor de gran parte de lo que hemos escuchado y visto. El primero es Elon Musk, quien el día viernes pasado despidió a la mitad de los 7.500 empleados de Twitter, incluidos los equipos dedicados a combatir la desinformación electoral, y lo hizo de manera tan desordenada y arbitraria que la mayoría no tuvo idea de que habían sido despedidos hasta que cerraron sus cuentas de correo electrónico. Esto fue después de que se despidió a los ejecutivos de Twitter para evitar pagarle los paracaídas dorados que se les debían, y después de publicar un artículo que sugería sin evidencia que el esposo de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, estaba en una pelea de borrachos con un servidor nocturno. Han pasado 10 largos días desde que Elon Musk compró Twitter, pero esto ha sido su modus operandi todo el tiempo: burlarse de los oponentes, tratar a los empleados como basura, acosar a los adversarios, críticos degradantes, deseo de atención, negarse a rendir cuentas, atrayendo a millones de seguidores y ganando estatus de culto, difundir información engañosa, haciendo montones de dinero, impetuoso, impredecible, implacable, autocrático y vengativo. ¿Pero todas estas características te recuerdan a alguien? Elon Musk no es exactamente Donald Trump. Son generaciones diferentes, poseen diferentes habilidades, ocupan diferentes roles en el extraño firmamento de la América moderna, y Donald Trump es mucho más peligroso para la democracia, pero hasta ahora. Pero ambos representan el resurgimiento de una personalidad particularmente estadounidense. En las primeras décadas del siglo XXI, el narcisista salvajemente disruptivo. Ambos empuñan mazos para proteger sus frágiles egos, ambos carecen por completo de empatía, ambos promueven teorías de conspiración sin fundamento como la inventada sobre Paul Pelosi, ambos son autopromotores infatigables, ambos son multimillonarios, pero no están motivados principalmente por el dinero, tampoco están impulsados por ningún propósito principal o ideológico mayor. Su objetivo singular es imprimir sus egos gigantes en todos los demás, ejercer un poder sobre las personas para hacer que otros se arrastren.
Su política no es ni conservadora ni liberal. Llama al autoritario megalómano. Parece probable que Elon le devuelva a Donald Trump su megáfono gigante de Twitter que lo llevó al asalto al Capitolio.